una pequeña falla de programación y la clase ha comenzado a las 11. Espero que todos se hayan dado cuenta. Veo que hay muchos que se han dado cuenta, así que les pido disculpas. Vamos a comenzar con nuestra clase ya mismo. Quería decir que a veces la invitación de WYSIWYG nos llega porque muchas veces no están en el sistema de WYSIWYG, entonces hay que entrar allí de acuerdo a las instrucciones que les mandamos para que les llegue la clase de WYSIWYG. De todas maneras, tratamos de enviar también nuestra página un email por separado para que no haya problemas. Tengo que pagar una deuda. Me han pedido, Ilana me ha pedido que ponga un nigún muy especial que se llama Arba Babot. Es un nigún de Chabad que es tocado en ocasiones especiales como casamientos o el Yutet Kislev, el día de la liberación de la Admur HaZaken, y también en el mes de Elul y momentos especiales como el cumpleaños. Así que si ustedes me permiten, vamos a pagar una deuda.
Bueno, muy bien. Cuando el alma está llena de inspiración, está llena de palabras de Torah que hemos recibido de nuestros sabios, que vienen de la mente, vienen del corazón, y están complementadas por el ejemplo de su accionar, eso nos conecta con una luz espiritual muy alta, lejos, como dice Ilana, que nos hace llegar a ese lugar donde llegaron Rabbi Akiva y los demás, donde Rabbi Akiva dijo: cuando llegues al lugar del mármol sagrado, no digas maim, maim, no digas agua, agua, no digas que hay dos aguas. La parte textual de esa expresión es que es un lugar árido donde un alma desnuda siente mucha sed, entonces le avisó a sus compañeros que iban a pedir agua. Pero en la parte profunda significa que ellos iban a ver dos aguas, que no iban a poder conciliar en su mente todo eso que habían visto en su vida terrenal, y de repente, al elevarse dentro de sus cuerpos a los mundos superiores, al mundo de Briá y Etzirá, iban a ver en el Eijal HaKadosh, en el altar sagrado donde se esconde la verdad oculta, iban a ver todo lo contrario, iban a ver la verdad espiritual, divina, que es el origen de todas las cosas. No digan maim, maim, no digan aguas, aguas, las aguas superiores y las aguas inferiores, todo una sola agua. Este es uno de los nigunim más profundos y más sagrados de los Hasidim de Chabad, que se
interpreta justamente en la época de los casamientos. El casamiento también es la unión de dos almas, que aparentemente son dos almas separadas, opuestas, pero en realidad son una sola. Y por providencia divina, Ilana nos ha pedido este nigún, y habíamos preparado para esta clase, además de un pequeño resumen de todas las cosas que habíamos estudiado hasta ahora. No vamos a hacerlo de nuevo para no engrosar la densidad de la clase. Habíamos preparado algo que tiene que ver con lo que hablamos en la clase anterior, sobre esto mismo, de la paradoja de los dos opuestos que en general la mayoría de la gente no puede conciliar, de lo divino y lo espiritual con lo material. Y quisimos un poco traerlo aquí para que entiendan un poco mejor lo que es estudiar la Kabbalah de la Arizal, y sobre todo estos conceptos un poco difíciles de comprender si no los llevamos a nuestra alma, a nuestra vida cotidiana, a nuestra experiencia como seres humanos. En Hasdei David, en el libro de Rabbi David Mayar, que compendia todas las enseñanzas de la Arizal, y que Rabbi nos lo explicó durante muchos años, y esos estudios están en unos libros muy especiales, donde están transcriptos en forma un poco árida, porque es mucha información una tras de otra, que nosotros tratamos en la medida de lo posible de amenizar con ejemplos de nuestra vida. No sé por qué esto se mueve constantemente, yo no lo estoy moviendo. ¿Hay alguien que tiene exceso aquí y lo está moviendo? No sé. Bueno, queríamos traer, para que entiendan un poco de qué se trata, una enseñanza de la Arizal que tiene que ver con la Perayá de esta semana, y que tiene que ver también con la boda. La Perayá de Kitetse que leímos este Shabbat tiene que ver con la boda, lo que es la unión de dos almas. Entonces, bueno, esto está un poco inquieto, no sé por qué. Habíamos estudiado que Dios creó el mundo a través de una contracción inicial, se ocultó para poder enseguida vamos a tratar de resolver todas las, por lo menos en parte, algunas de las preguntas que ustedes nos hacen. En este caso estábamos hablando, el contexto a Mauricio, de las dos almas que se unen en matrimonio. Pero en general, el hombre y la mujer representan a los dos mundos, de lo divino y lo material. Y la unión de esos dos reinos es conocido como el casamiento, o la unión matrimonial. Bueno, vamos a tratar de sobreponernos a estos movimientos extraños, no importa. Habíamos dicho que Dios quiso crear los mundos que reconozcan su grandeza, y para eso tuvo que contraer todo el infinito que hay dentro de sí y separar una parte, un vacío, donde proyectar nada más que un poco de esa luz infinita que nosotros llamamos Kav. Esa parte vacía se llama Reshimu, de donde surgieron los recipientes. Toda la creación es la revelación de la luz, pero dentro de recipientes
que lo van limitando para que los mundos puedan recibir. Esa luz, esa Kab que nosotros vemos aquí, primero estaba el Atzmut, la esencia infinita y la luz infinita, y solo existe Dios. Luego, a pesar de que esa existencia infinita de Dios sigue permaneciendo inalterada, a la vista de la creación hay como un ocultamiento. El ocultamiento es nada más respecto a las criaturas, no respecto a Dios. Los alumnos pueden tocar la pizarra, hasta ahora nunca hubo ningún problema de que cada uno la mueva, pero hoy no sé qué es lo que sucede, que algo está moviendo, pero no importa, no es algo que afecte demasiado, no se preocupen. Entonces, como ven aquí, primero hay una luz infinita y la esencia, luego hay una contracción como un círculo de vacío absoluto, que se llama Reshimu. Luego Dios prolonga una línea que es la segunda contracción, una línea de luz como un rayo láser, una luz contraída, y sobre eso va creando los mundos, van emanando los mundos de Atzilut. El Atzilut es lo más apegado, es una cosa única, una con Dios. Luego de Atzilut viene el mundo de Briah, luego Yetzirah, luego Asiá, que es el mundo de acción donde nosotros vivimos. Pero vuelvo a repetir, todas estas son esquemas, parábolas que no representan la verdad, sino que es nada más que para tener una idea, una imagen que nos puede ayudar para entender. Entonces, esa contracción habíamos dicho que se podía realizar, si vemos en el esquema de la Sefirot, está el inconsciente con el pensamiento, están los sentimientos y está la acción. Entonces, por un lado, Dios se oculta su intención, oculta que hay una finalidad en el mundo. Por otro lado, Dios oculta que está todo interincluido. Tiferet y belleza es la interinclusión, es el medio, es la misericordia. Dios aparentemente crea un mundo sin misericordia, donde está todo separado y no hay bondad ni misericordia. ¿Ven nada más que una flecha que se va moviendo? Si la dejan quieta van a ver que aparece. Vamos a dejarlo un minuto, yo mientras les voy hablando y se van a imaginar lo que voy diciendo, y de a poco van a ir apareciendo esas cosas. Loading quiere decir que está cargándose. De acuerdo a la velocidad de cada computadora van a ir apareciendo cosas, pero de todas maneras vamos a seguir. Dentro de poco lo van a ver aparecer, no se preocupen. Entonces está el inconsciente, están los sentimientos y está la acción. El ocultamiento, para entenderlo en el alma, es como que no hay una finalidad, no hay una lógica en el mundo. Cuando eso es el ocultamiento en Keter, en el principio, que Dios no revela su motivo, su finalidad, su lógica. En el medio están los sentimientos, o sea que Dios justamente lo que tengo acá puesto es el plano de la Sefirot, así que si ustedes no lo pueden ver, esperen un segundito que quiero ver si eso lo tenemos en el material de estudio. Sí, puede ser que
así lo puedan bajar más rápido. Primero le quiero dar la dirección donde está el nigún que acaban de escuchar en nuestra página. Les pido que guarden esos links. Sí, de a poco lo van a ir viendo, pero de todas maneras en la página que les voy a dar ahora van a encontrar todas estas cosas que les estoy poniendo aquí. Vamos a tener un poco de paciencia para que la clase pueda desarrollarse correctamente. En el material de estudio de la clase que está aquí pueden ver todos los cuadros que yo estoy viendo. Este cuadro que vemos ahora se llama Rosh, Toj, Sof, cabeza, contenido y final, principio, medio y fin. Y habíamos visto que el ocultamiento en el reinado es que no hay un rey, que no se siente que en el mundo en donde vivimos hay alguien que maneje la cosa. Y como Malhut tiene que ver con la palabra, con la boca, no escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos que Dios nos esté hablando y nos diga qué es lo que quiere, quiénes somos, para qué estamos aquí. Esos son los 3 niveles de ocultamiento. Habíamos hablado que hay luces y hay recipientes, que las luces, como dice el Arizal, hay luces exteriores o makif que rodean, y hay luces interiores, hay luces que entran dentro de los recipientes, y habíamos dicho que esas luces exteriores son aquellas cosas que están lejos nuestro, como por ejemplo las historias de los tzadikim, o el musar, que se refiere a cosas ideales, a cosas de lo que uno tendría que hacer, la ética, pero que nosotros no lo sentimos como algo nuestro, todavía no lo pudimos llevar a cabo como seres normales. En cambio el Hasidut se refiere al contenido, a poner dentro nuestro, de revelar dentro de lo que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra psiquis, aquellas cosas secretas, aquellas cosas de la Torah. Entonces eso se llama luz interior. Es una luz que está dentro nuestro. Entonces, para entender un poco esa luz que Dios lleva a los mundos, hay luces que entran dentro de los mundos, o sea que uno puede tener conciencia de ellas, como la energía que uno comprende que existe en el mundo, la energía que da vida a todas las cosas. Y hay otra luz exterior, una luz que rodea los mundos, como se dice en Kabbalah, que es la luz que nosotros no podemos entender, que son los motivos secretos de Dios. Entonces está la luz exterior y la luz interior. El interior de los recipientes, dice el Arizal, es más refinado. El exterior es más burdo. ¿Por qué? Porque esa luz interior que puede penetrar, a pesar de que no es tan elevada como la luz exterior, tiene un poder de pulir mucho más elevado, o sea que puede trabajar dentro nuestro de una forma más efectiva. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el Hasidut y lo que se llama el Musar, o la enseñanza a través de la exigencia, del reproche. Entonces, habíamos dicho que, como dice aquí, que existe lo que es lo redondo y lo recto. Lo redondo, si yo cambio la página, ustedes lo ven, están viendo Nekuda, Kav, Shetach, los círculos con la emanación de los mundos. Bueno, hay que tener un poco de paciencia hasta que ustedes puedan
bajar. Ok, habíamos dicho que la contracción produjo un vacío, un círculo. Vamos a dejar la página de Hasai David, donde está la explicación escrita que aparentemente todos lo ven, para no complicar la cosa. Entonces habíamos dicho que la contracción produce un vacío, un círculo, donde en ese vacío se crean todas las cosas, y es el principio de lo circular. La línea de luz, ese rayo de láser que incide sobre ese vacío para revelar la luz, es el principio de lo recto. Y habíamos dicho que lo circular son las leyes circulares de la naturaleza, que son cíclicas, y que lo recto es el poder que tiene el hombre de ser recto, de poder utilizar su libre albedrío y cambiar su propia naturaleza y la naturaleza que lo rodea. Todos estos son conceptos que ya explicamos en las clases anteriores. Ahora, dentro de cada uno de los círculos y la luz que se proyecta en los círculos, en otras palabras, dentro de la luz y de los recipientes hay sefirot. Cada sefirá es un aspecto diferente de esa luz. Como ustedes saben, las sefirot son desde Keter, Jochma, Binah y Da'at, o sea, corona, sabiduría, entendimiento, comprensión, bondad, rigor, belleza, eternidad, resplandor, fundamento y reinado. Habíamos hablado un poco de a qué se refiere cada uno de estos aspectos. En general está dividido en los tres en el Keter, que es el inconsciente, sabiduría, entendimiento y comprensión es la mente, de Gesed hasta fundamentos son las 6 cualidades del corazón, y Malhut, que es el reinado, es la palabra, la acción. Son todos los distintos aspectos que tiene el alma, y así como el alma tiene esos aspectos, en todos los puntos y todas las criaturas, todos los mundos, los 4 mundos que forman en general toda la creación de Dios, los 4 mundos espirituales, hay esas 12 sefirot. Dentro de los mundos que creó Dios, entonces está primero Adam Kadmon, el hombre primigenio, que sería ese proyecto, ese plano que hizo Dios antes de crear los mundos, de cómo sería todo después. O sea, están las sefirot y las letras y todo lo que iba a venir después en forma potencial. Y luego empieza a crear los mundos y emana esa primera luz en el vacío, que es el mundo de Atzilut, el mundo de emanación. Luego emana el mundo de Briá o creación, que rodea a ese mundo de Atzilut, o sea, está más alejado de su fuente, hay más ocultamiento. Luego el mundo de Yetzirá, de formación, que a su vez está más alejado y hay más ocultamiento. Y luego el mundo de Asiá, de acción, que es donde el ocultamiento es más completo. Y dice que los círculos se llaman Nefesh y lo recto se llama Ruach. Entonces Nefesh se refiere a esa luz, a esa energía que llena los mundos y que da existencia a todas las cosas físicas que nosotros conocemos. El Ruach tiene que ver más con el alma, con la conciencia del hombre. El Ruach es algo especial del hombre. Después vamos a ver que también hay otras formas de interpretarlo, pero en este nivel el Ruach es esa conciencia que tiene el hombre para actuar sobre el Nefesh. O sea, cómo el hombre actúa sobre la naturaleza y sobre su propia naturaleza para refinarla.
dentro de estas 10 sefirot y dentro de estos mundos hay lo que se llama Partsufim. Partsufim, o rostros o estructuras, son grupos de sefirot que actúan en forma especial, cada una haciendo un equipo. En general, una persona refinada en el mundo de Atzilut, todas las sefirot son una y actúan en forma conjunta. A medida que van descendiendo los mundos y empieza a haber separación, las sefirot en un extremo, como es el mundo del caos, cada sefirá actúa en forma separada, pero hay una forma intermedia que es que los Partsufim, estas sefirot, van actuando en grupo, y estos Partsufim o perfiles, dice el Arizal, son 12. Vamos a escribir aquí un poco cuáles son estos 12 Partsufim. Ya lo habíamos escrito en la clase anterior, pero lo quiero escribir porque tiene que ver con esto que vamos a explicar ahora. Bueno, entonces habíamos dicho que por un lado está el inconsciente, que es el origen de la mente, que es el origen de la Jochma. Ahora le voy a traducir todas estas palabras. La Jochma es tomada por la Binah. Jochma es llamada padre y la Binah es llamada madre, y esta madre da origen a los 6 cualidades del corazón que se llaman Midot, y de las Midot se producen las acciones que son llamadas Malhut. Entonces vamos a tratar de escribir acá al lado un poco lo que es todo esto. Acá dice, los que han estudiado hebreo con nosotros pueden aunque sea leer lo que dice aquí. Aquí dice a la izquierda Keter, y el Keter está, o corona, está compuesta por un lado por Atik Yomim, que es traducido como el anciano de los días, pero nosotros vamos a llamar como la parte interior de la corona. Y luego está Ari Hampin, que es la parte exterior de la corona. Atik Yomin es el deseo, perdón, la base de datos de virus ha sido actualizada. Muchas gracias. Atik Yomin, entonces, es el placer inconsciente, que es el origen de todas nuestras cosas, de todos nuestros pensamientos, accionar y sentimientos. Yomin significa días, y Atik quiere decir antiguo. O sea, esto se está refiriendo que es a lo más antiguo que hay dentro de nuestro inconsciente, el anciano de los días. Son todas claves que usaron los cabalistas para denominar determinadas esferas espirituales. Entonces no hay que tomarlo en forma textual. Yo estoy poniendo el nombre y al lado estoy poniendo a qué se refiere en el alma. La corona, por supuesto, como está por encima de la cabeza, es aquello que está por encima de la conciencia. Ahí Hampin es el deseo
o voluntad, que es la parte exterior de la corona, que el placer es algo más inconsciente que nosotros no podemos manejar. En cambio, Arihampin es el deseo o voluntad que nosotros podemos llegar a captar con nuestra mente. A través de lo que nosotros deseamos podemos saber cuál es ese origen inconsciente de nuestro deseo. Luego está Jochma, que es sabiduría, y que tiene dos lados. Entonces, luego vamos a ver qué tiene que ver esto con los Parsufim y los 12 Parsufim que dice el Arizal. Jochma es sabiduría, y dentro de la sabiduría está lo que se llama Abba, Ve'ima y Laim, o sea, padre y madre superiores, que son a su vez dos Parsufim. Después, dentro de la mente está Binah, que es el entendimiento, que está dividido en Israel, Saba y Tebuna. Luego, en lo que son las midot, que son las cualidades del corazón, tenemos Israel Velea, es la unión. Ustedes saben que Jacob es llamado Israel, entonces Israel tiene un nivel superior. Israel Saba se llama, sin acento en la final. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata, aunque todavía no vamos a profundizar en estos temas porque es algo que va a ir en las próximas clases, pero vamos a darle una pequeña explicación. Entonces hay un nivel superior de la unión que sería el Zeir Anpin, que sería el novio, que tiene que ver con Tiferet y fundamento, que es el cuerpo, las cualidades del corazón, y está Malhut, que es el reinado, que es la novia celestial, que es la acción y la palabra, como habías dicho antes, y que se llama, en palabras de Kabbalah, Jacob y Rachel. Entonces, para entender un poco por qué dice el Arizal que hay 12 Parsufim, podemos entender ahora que cada uno de estos aspectos tiene su parte masculina y femenina. Entonces, así vemos que Atik Yomin tiene su parte de placer femenino y de placer masculino. Arihampin tiene su deseo o voluntad, que es femenino y masculino, ahí tenemos 4. Jochma tiene su parte de padre y madre, o sea, su parte femenina y masculina,
Se llaman superiores porque es la primera revelación del inconsciente, una chispa que todavía no tiene un entendimiento verdadero, sino que es una revelación súbita que luego es trabajado por Binah, por el entendimiento, para entender de qué se trata. Y se llama Israel Saba y Tebuná. Entonces Israel Saba es la parte masculina y Tebuná es la parte femenina. Habíamos hablado durante las clases de la Risa anterior qué significa femenino y masculino. No hay que tomarlo tampoco textual como hombre y mujer. Simplemente hombre y mujer es una materialización en este mundo de los aspectos femenino y masculino. Masculino es derecho, la parte derecha, que tiene que ver con Gesed, con sabiduría, en el árbol de la vida. Tiene que ver con lo caliente, con lo seco, con el amor. La parte femenina tiene que ver con el límite, con el tomar, el analizar, separar en partes, tiene que ver con lo húmedo y con lo frío, y así hay una serie de características que no vamos a profundizar ahora. Entonces la Jochma tiene su parte femenina y masculina, y la Binah, el entendimiento, también tiene su parte femenina y masculina, pero así como padre y madre son esas dos semillas que todavía no están desarrolladas y que es el origen de todo lo demás, Israel Saba quiere decir abuelo porque tiene que ver con que es el origen de Malhut. Binah da origen a Malhut, a la acción, y tiene que ver con el razonamiento. Así como la sabiduría es la inspiración, la primera chispa de inspiración, de iluminación que hay en la mente, pero todavía no se entiende, el entendimiento se ocupa de razonar. Cuando uno habla de la mente racional, se refiere en especial a esta capacidad que tiene de Binah. Entonces, la generación de ideas tiene que ver con lo masculino, con el padre, y la transformación de esa idea en algo concreto y en cosas estructuradas tiene que ver con Binah, que en general es la madre. Como vemos, cada una de las partes tiene su parte masculina y femenina. Tebuná es esa parte del entendimiento que nos hace una persona. Neboná es una persona que entiende, que capta los aspectos de una idea. ¿Todo eso para qué? Para que todo eso que tenemos en el inconsciente y se desarrolla en la mente pueda generar en nosotros sentimientos de cómo nosotros queremos llevar a la práctica aquello que surge en nuestra mente y tiene origen en el inconsciente. Es todo un proceso de desarrollo de una idea desde aquel lugar donde surge en lo más profundo de nosotros, de nuestra alma, y que en definitiva viene de Dios, hasta que se lleva a la práctica a través de la palabra. El rey rige a través de la palabra, y esa palabra produce actos materiales en el mundo de Asia. Estos 5 niveles, entonces, tienen 12 parsufim. Y como ustedes pueden ver, tienen que ver con esos 5 mundos que nosotros hablamos al principio. Primero está Adam Kadmon, es ese inconsciente, esa estructura inicial donde todavía no hay nada, está todo en potencia, pero es el origen y así como está escrito ahí, va a ser lo que sigue adelante. Jochma es el mundo de Atzilut, es la primera emanación de ese inconsciente. Briá, o creación, el mundo de creación, es ese mundo
donde ya empiezan a tomar forma ciertas ideas, donde ya empieza a haber una separación de la Sefirot, donde empieza a haber una idea del yo separado de la divinidad. En Atzilut, en Jochma y por supuesto en Adán Kadmon, más todavía, no hay ninguna separación de lo que es la esencia de Dios con la emanación de su luz. En cambio en Binah ya empieza a haber un ocultamiento que hace crear un yo todavía en semilla, pero que ya empieza a haber un ocultamiento y separación de su origen. Las midot, cualidades del corazón, lo que nosotros llamamos los sentimientos, tienen que ver con ese mundo de Yetzirah. Yetzirah quiere decir formación. ¿Qué quiere decir dar forma a algo? Tomar algo que ya existe y transformarlo a partir de materiales, transformarlo en un objeto de una forma diferente. Entonces, así podemos entender que las cualidades del corazón tienen su origen en la mente. La mente es la que le da forma a las cualidades, por eso se dice que la mente domina los sentimientos en la persona refinada. La mente debería dominar los sentimientos. Es el que da forma, de acuerdo a lo que nosotros percibimos con nuestra mente y lo que tenemos en nuestro inconsciente, así van a ser nuestros sentimientos respecto a las cosas. Y de acuerdo a los sentimientos, así va a ser nuestra palabra y nuestra acción. Y ese es el último nivel, que es Asiá. Asiá, que tiene que ver con Malhut, no tiene nada de sí. Podemos decir que en el mundo de Yetzirah hay como un 50% de revelación y un 50% de ocultamiento. En cambio, en Asiá, la mayor parte es ocultamiento. Entonces, aquí es donde más funciona el libre albedrío. El libre albedrío funciona cuando nosotros tenemos que decidir entre dos cosas y se nos oculta el verdadero origen y tenemos que decidir. ¿Cómo una persona puede decidir? A través de conectarse con el origen de todas las cosas. Uno tiene que ir subiendo, analizar sus cualidades, analizar el pensamiento y a través de eso inferir qué es lo que uno tiene en el inconsciente, y todo este proceso hace que uno vaya cambiando, vaya despejando su inconsciente, vaya cambiando cuáles son sus objetivos de voluntad, de lo que quiere hacer, cuáles son sus deseos, vaya elevando sus motivos de placer de las cosas materiales hacia las cosas divinas. Entonces, estos parsufim que van descendiendo de mundo en mundo, cada vez se hacen más materiales y la luz se va ocultando más en ellos y los recipientes se hacen más gruesos y estrictos. Todos estos conceptos se los estamos explicando para poder entender todas estas cosas que dice el Arizal. Vamos a leer nuevamente la segunda parte para poder, a la luz de lo que acabamos de explicar, entender un poco mejor de qué se trata todo esto. Una vez que se creó ese vacío virtual, porque nuevamente no hay una contracción tal cual de la luz infinita de Dios o de su esencia, sino que el ocultamiento es a los ojos de la creación. A los ojos de Dios no hay ocultamiento ni hay contracción. Parzuf significa perfil. En general en hebreo Parzuf significa rostro. Cuando uno ve un rostro, ve las cualidades de la persona. Pero en Kabbalah, Parzufim significa, como decíamos recién, un equipo de Sefirot
que trabajan para delinear distintas actividades dentro del alma y dentro de la creación. Entonces, por ejemplo, el Partzuf, donde lo teníamos, el Partzuf de las cualidades es el perfil de los sentimientos que uno tiene. Todas las personas tienen cualidades, tienen sentimientos que están divididos en femeninos y masculinos, izquierda, derecha, y para que lleguen al equilibrio tienen que estar equilibradas por los sentimientos que están en el centro. Entonces, Gesed y la bondad y el triunfo o la victoria están a la derecha, el rigor y el agradecimiento o el resplandor están a la izquierda, y en el centro está Tiferet, que es belleza o misericordia, que equilibra Gesed y Geburah, bondad y rigor, y más abajo está fundamento, que equilibra el triunfo y el agradecimiento. No quiero seguir abundando en todo esto porque son cosas que estuvimos estudiando todo este último año y medio, y me gustaría que los que están ingresando a estas clases repasen un poco todo eso, y así en este trabajo de la Arizal podemos un poco avanzar en el proceso. De todas maneras, si ustedes quieren, podemos comenzar algún curso nuevo, alguna clase especial para repasar algunos conceptos básicos de Kabbalah, que de todas maneras vamos a ir repasando durante la clase de la Arizal. Pero los que no tienen esa base de todo este año y medio, les puede llegar a resultar complicado. Vamos a tratar de todas maneras de ejemplificar lo que es un Partzuf, la unión de dos cosas opuestas. Por ejemplo, una persona tiene bondad y tiene rigor, da, pero da con limitación. Eso es equilibrio, el equilibrio de la sefirá intermedia, que es Tiferet. Te quería hacer una pregunta, Connie, que me dice que es muy complicado. La clase anterior de Kabbalah y Hasidut, ¿también te ha resultado complicado como esta? Creo que has estado. Te ha resultado complicado. Bueno, vamos a tener que dar algunas clases más básicas de todas las cosas que estamos estudiando, pero de todas maneras quiero que sepan que, aunque esto parezca un poco complicado, poco a poco todo esto va ingresando dentro de uno mismo, y por supuesto para entender hay que estudiar durante la semana la perashá de la semana, lejitas de la semana, y como nosotros estamos en medio de todos estos cursos, sería bueno que los que les resulta complicado todo esto, que empiecen de la primera clase, donde allí explicamos las cosas con más detalle, para no atrasar a aquellos que sí están entendiendo esto que estamos hablando. Sería bueno que le escriban a Josefina, creo que mañana ya va a estar en la clase, y le pidan que les dé acceso a las clases anteriores, o les explique cómo se hace para entrar a las clases anteriores, y entonces, empezando de la primera, van a poder comprender un poco mejor todo esto que estamos hablando, porque todo esto es nada más que un repaso en realidad. Sí, en Wizig pueden encontrar todo eso, pero siempre hay gente que no tiene
que no capta exactamente porque también está en inglés. Entonces escríbanle a Josefina y ella las va a ayudar en la medida de lo posible. De todas maneras vamos a decirle Lejaim, para que Bezrat Hashem dentro de poco ya mismo venga el Mashiach y nos explique todas estas cosas de una forma clara y revelada a nuestros ojos. Y vamos a poner Tzedaká, porque la Tzedaká es una forma de despertar la misericordia divina, tanto para que venga el Mashiach, porque la Tzedaká es grande porque acerca la redención, y tanto para abrir nuestros ojos y curar todos nuestros males físicos, porque la Tzedaká salva de la muerte y cura las enfermedades. En Wizik ya, después de haber cambiado el sistema, ahora ya permiten también que se vean las grabaciones anteriores. No sé si pudieron hacerlo con todos, pero de a poco se va pudiendo. De todas maneras, también tenemos un lugar donde están nuestras clases anteriores, y allí están las primeras 3 clases de la Arizal. Así que los invitamos a ir allí. Ahora les voy a dar el link donde queda eso. Si entran aquí van a encontrar las clases anteriores y abajo de todo van a encontrar las primeras clases de la Arizal. Todavía no las he puesto. Está solo en conciencia divina. Bueno, vamos a tratar de subir esta semana las primeras clases a estas páginas para que ustedes puedan repasar las primeras. Bueno, no te angusties, pensá que todo esto que estás viendo ahora en algún momento lo vas a percibir de forma clara, y es importante también aprender un poco de hebreo, estudiar un poco el Tanya, estudiar la perashá de la semana. Como ustedes saben, nosotros siempre recomendamos que ingresen a la página de Chabad, donde allí van a encontrar el estudio diario de la Torá, los Teilim y de Tanya, que es el libro básico de Hasidut. Aquí lo tienen. Entonces, de a poco van a poder entender todo esto un poco más. Pero los que no estuvieron desde la primera clase, les pido por favor que empiecen a estudiar de la primera clase de la Arizal, que vayan estudiando las clases de Kabbalah y Hasidut que fuimos dando durante el año, y sobre todo que tengan paciencia, vayan incorporando todas estas cosas de a poco. Acá no hay fórmulas mágicas. Acá no hay frases que ustedes vayan a repetir y con eso lleguen al conocimiento automático de las cosas. Esto se consigue con trabajo. Tampoco hay cintitas mágicas rojas o amarillas o verdes que uno se ponga en la muñeca y eso le permita disfrutar de todos los secretos de la Torah. Es importante que estudien todas estas cosas, y nosotros estamos preparando libros en castellano que el Rav Ginsburg hizo para explicar todas estas cosas. Con Ilana estamos traduciendo justamente este libro de Hasdei David, que yo no lo pude corregir, no lo pude revisar últimamente, pero vamos a tratar de empezar a corregirlo. Así Ilana puede seguir trabajando y podemos poner a vuestra disposición este libro en castellano.
Sí, por favor, Ilana, sigue traduciendo. Kisue, no sé quién es Kisue, por favor dime cuál es tu nombre, pero tienes razón. En nuestra página hemos puesto miles de hojas de información donde explicamos todos los niveles que estamos explicando ahora también en forma más simple, desde los conceptos básicos de Kabbalah, todo esto que estudian aquí. No, el cubano sueco es Kiki. Ah, ahora has cambiado tu nombre, Kisue. Ok, está bien, perfecto. Les acabo de dar el link. Les acabo de dar el enlace donde están los principios básicos de Kabbalah para que la gente que todavía no capta estas cosas repase, y les recomiendo que todos repasen aquí. Luego hay otro link donde hay los fundamentos de las letras y que mate, pero todo lo que sea Sefirot, mundos, Parzufim, todo eso lo van a encontrar en este primer link que se llama canales tópicos. Entonces, Connie, por favor, te envío a que empieces a entrar allí, no trates de comerlo todo de golpe, empieza a leer de a poco, que todo esto tenga un sabor dulce, que sientas que todo esto te va llenando de placer y de deseo en tu alma, te va dando ideas nuevas, te va haciendo entender, va haciendo que tus sentimientos sean refinados. Así que lo mismo que le digo a Connie, le digo a todos los demás, tomen con paciencia todo esto. Y cuanto más paciencia, cuando más paciencia uno tiene, más fácil esto penetra. Hay que dejarse llevar, y por supuesto no todas las clases que estamos dando son para todos los niveles. Connie, te pido que nos tengas paciencia estos próximos minutos que vamos a estudiar. Vamos a explicar lo que es el casamiento de acuerdo con la enseñanza de la Arizal, y vamos a tocar todos estos puntos, por eso quise refrescarlos un poco para que puedan entenderlos mejor. Muy bien. Entonces, también les recomiendo que vayan a las clases de Kabbalah para la mujer con Hannah Miriam. Hannah Miriam tiene una didáctica muy especial que les puede hacer comprender cosas con pocas palabras y con pocos con palabras muy simples que a lo mejor yo no podría hacer con muchas clases. También los remito a las clases de Ruth Ben Haim de meditación y autoconocimiento, que a través de imágenes, de colores y de meditar en las cosas de la Torá, también los puede llevar a conocer todas estas cosas un poco mejor. Y luego cuando vuelvan aquí cada semana, entonces pueden conocer esto un poco mejor. Vamos a tratar que por providencia divina ha llegado a nosotros una enseñanza de la Arizal que tiene que ver con todos estos Parzufim, tiene que ver con la perashá de la semana, tiene que ver con la unión de las dos almas, la unión de lo espiritual. En general, espiritual uno se lo confunde con lo que es divino. Hay tres niveles: está lo divino, que es exclusivo de Dios; está el espiritual, que son esos mundos que nosotros no conocemos pero que ya son cosas creadas por Dios; y está lo material, que es el mundo
físico donde vivimos. Entonces está la paradoja de lo material y lo divino, está la paradoja de tratar de conectarse con Dios y tratar de conectarse con el mundo material. Por eso Moshe Rabbeinu es llamado Ish Elohim, un hombre divino, cuerpo material con un alma en su interior. El alma se conecta para arriba, el cuerpo se conecta para abajo, y juntos, en un punto intermedio, se unen para unir las aguas superiores con las aguas inferiores. Por eso, para que ustedes también puedan entender, yo doy todo tipo de parábolas que tienen que ver con la misma idea, pero dicho de distinta forma para que cada uno lo pueda captar. Josefina no te contesta porque estuvimos en el seminario. Estas últimas semanas son un poco difíciles, pero parece que hubo una interrupción de la conexión. Ok, estamos aquí. No sé hasta dónde me han escuchado, pero estaba explicando que para entender esto que vamos a estudiar de la Larisa hay que entender lo que son los pasos del matrimonio judío. Está por un lado el compromiso o la separación, que es Kiddushin, es separar a la mujer para el hombre, aunque todavía no se ha concretado el matrimonio, y Nisuin, que es concretar en la práctica a través de la unión marital ese casamiento. Entonces vamos a hablar un poco de Parsufim y de matrimonio y de la perayá de la semana a través de la Larisa. Entonces, en esta perayá, las leyes de divorcio comienzan con cuando un hombre toma una esposa y se enlaza en relaciones matrimoniales con ella. Eso está en Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 1. Entonces, las leyes de compromiso y de casamiento derivan justamente de este pasuk. De aquí deriva la ley judía para este pasuk. Recién explicamos lo que es Kiddushin, que no es simplemente un compromiso, sino que es un contrato legal por el cual la mujer es separada para el hombre y no puede conectarse con ninguna otra persona. Y el Nisuin es la realización, la concreción marital del casamiento. Entonces dice el Arizal, explicándole a su discípulo Jaim Vital, le dijo: sabe que cuando un hombre desposa a una mujer, un cierto espíritu o una cierta parte del alma, del espíritu del alma del hombre, del marido, penetra dentro de la mujer. Este espíritu o ruach es una luz abarcadora. Habíamos hablado antes en que hay una luz que está por afuera y una luz que está por dentro. Una luz que abarca todos los mundos por afuera por igual, por encima de la mente, y hay una luz interior que penetra todos los mundos, que es la fuerza vital que se inviste dentro de las cosas para que éstas existan.
Entonces hay dos tipos de luz o energías espirituales: una luz que rodea, no en forma textual, sino que no entra en nuestra conciencia, no entra en la conciencia de las entidades que abarca, pero sirve como una forma de inspiración o de protección. En cambio, la luz interior da forma a la conciencia de las entidades donde entra, y es lo que le da, lo que nos da, por ejemplo, las características de nuestra forma de ver el mundo. Y cuando esta luz penetra dentro de uno, cambia nuestra forma de vida. A eso nos referimos cuando hay una luz exterior que nos inspira y penetra dentro nuestro, que es la característica del Hasidut. El Hasidut es aquello que nos penetra, nos inspira y nos hace cambiar desde adentro. Un segundito. Media hora. Perdón, una interrupción técnica. Hasta ahora creo que se entiende, ¿verdad? Estamos todos conectados, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, dice la Arizal, una vez que esta luz abarcadora ha penetrado sobre ella de este espíritu, o sea, del alma del marido, recién ahí ella puede enlazarse en una relación matrimonial completa. El marido puede conectarse con ella en forma, puede consumar la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque esto le imparte a la mujer un nivel adicional de su alma proveniente de su marido, una luz interior nueva. ¿Esto qué significa? Que la relación matrimonial completa, verdadera, involucra no solamente la unión del cuerpo, sino también de las almas de la pareja. De la misma manera, podemos decir, en forma inversa, que una unión completa no es posible si no hay una unión corporal también. Pero la idea, la forma ideal es que la conexión sea a través de estos dos niveles, tanto espiritual, a través del alma, como del cuerpo. Entonces, por eso, por más que la persona esté muy conectada con la otra, espiritualmente puede haber una unión en todos los aspectos, de todas maneras no se puede llevar, no se puede consumar en forma completa hasta que no hay un matrimonio, una relación corporal propiamente dicha. Esto viene a aclararnos un poco también lo que significa la conexión con Dios. Como decíamos en la clase anterior, no existe una conexión con Dios completa si nosotros no estamos conectados también en forma completa con su creación material.
Entonces acá el Arizal nos está explicando un poco de qué se trata todo esto. Entonces el compromiso o el enlace matrimonial tiene que preceder al matrimonio propiamente dicho, porque esta unión completa no puede existir hasta que ese espíritu del marido, esa alma adicional, no entre dentro de la mujer. Nosotros estamos utilizando el verbo entra, que ese espíritu entra, cuando nos referimos a esa luz abarcadora. Esto significa porque abarcar un espíritu que abarca, una luz abarcadora, no es que lo está rodeando físicamente a la entidad, a esa entidad que está rodeando, sino que es nada más que una metáfora, porque estamos hablando de cosas espirituales. Cuando nosotros decimos que penetra dentro de esa entidad, nosotros sabemos que en realidad ya estaba dentro, pero en forma inconsciente. Entonces, de una manera, en cierta manera podemos decir que estaba en él, pero a la distancia, lejos de su conciencia, no tenía conciencia de que eso existía dentro de él. Y eso tiene que ver con que Dios existe en todas las cosas. Dios está en todos los lugares y en todos los tiempos. Pero nosotros tenemos conciencia de que Dios está fuera de nosotros, pero no dentro de nosotros. Cuando Dios penetra dentro nuestro, cuando la Torá penetra dentro nuestro, cuando la luz infinita penetra dentro de nuestro, significa nada más que nosotros tomamos conciencia de que está dentro nuestro, que nosotros lo revelamos dentro nuestro. Dice el Arizal, como tú sabes, el Parzuf Lea está formado por Malhut de Binah, y el de Rachel está formado por el Malhut de Tebuna, porque ellos brillan desde el mismo lugar. Ellos estuvieron juntas también en las relaciones matrimoniales. Ustedes saben la historia del casamiento de Jacob con Rachel y Lea, que Jacob estaba pensando que se estaba casando con Rachel y en realidad estaba acoplándose sexualmente con Lea. Pero de todas maneras él se casó con las dos, y acá vemos que Lea y Rachel representan dos parzufim, o dos personalidades, dos aspectos dentro de la conformación de los aspectos de nuestra alma. Uno es Malhut de Binah y otro es Malhut de Tebuna. En el esquema que habíamos hecho antes, habíamos dicho que Binah tiene su aspecto femenino y su aspecto masculino. Y por supuesto todas las sefirot están dentro de todas las sefirot. Entonces, en general, Malhut es ese aspecto de todos los mundos, de todas las sefirot, que desciende abajo de todo y se transforma en algo material. Por ejemplo, el Malhut de Atzilut desciende hasta investirse en el mundo de Briah. Entonces Malhut es el que desciende y se inviste en la forma más baja de la creación siguiente. Entonces dice el Arizal que
este Rachel que tenemos aquí proviene del Malhut de Teguna, o sea, el aspecto femenino del entendimiento. En cambio, Lea proviene del Malhut de Binah, que sería el aspecto completo del entendimiento, o en especial el aspecto masculino. También se puede decir que hay una parte interior y una parte exterior. Rachel sería la parte exterior de Binah y Lea sería la parte interior de Binah. Siempre cuando uno habla de la parte interior y exterior, la parte interior tiene que ver con la luz y la parte exterior con los recipientes. La parte interior tiene que ver con eso que no se conecta con el exterior, que no se conecta con la próxima creación, y la parte exterior tiene que ver con esa expresión hacia el exterior. Por ejemplo, yo tengo mis sentimientos y tengo mi expresión de mis sentimientos. Tengo una parte interior de mi pensamiento y tengo la expresión. Todo eso, toda la expresión de mis sentimientos y mi pensamiento que está en el interior, se expresa a través de mi palabra y a través de mi acción. ¿Qué es todo eso? Es Malhut. La palabra y la acción es Malhut. Entonces, cuando yo hablo de mis sentimientos, estoy hablando de Malhut, de mis midot. Y cuando hablo de lo que estoy pensando, estoy hablando de eso, es Malhut de Binah. Cuando hablo de lo que es una idea que se me ocurrió, estoy diciendo que es Malhut de Jochma. Vamos a leer un poquito lo que dice Ilana, para que mientras ustedes leen yo no los interrumpa con mi discurso. Bueno, gracias Ilana. Esta es otra de las demostraciones de que es imposible entender la Torá, la Kabbalah, sin conocer los aspectos revelados de la Torá. Entonces Lea era llamada que tenía los ojos cerrados, como que era un poquito más introvertida, porque justamente era un nivel superior. En cambio Rachel es la revelación de la parte exterior, era más bella, era más abierta, más agradable al mundo exterior. Muy bien, continuamos. Dice la Arizal, estamos todos aquí. Quieren que ponga un poquito de música para meditar y repasar un poquito todo lo que estamos estudiando.
ustedes tienen que pensar que todo lo que nosotros hacemos tiene la finalidad de que ustedes puedan crecer. La idea es que ustedes puedan reconocer todos esos aspectos, todas estas cosas que nosotros hablamos dentro de ustedes mismos. La mejor manera de reconocerlo es aplicando ejemplos de la vida nuestra. El ejemplo del matrimonio es uno de los más comunes que se puede aplicar a todos los aspectos, porque por ejemplo en este momento nosotros estamos haciendo una unión entre lo que es la Torá y nuestro ser. Estamos consumando el matrimonio de eso que es la sabiduría de Dios y su voluntad. La Torá son todos los aspectos que estamos viendo aquí de Dios, con todos los aspectos que tenemos dentro nuestro. Como decíamos, todo lo que es en macrocosmos, todo lo que nosotros sabemos que existe en Dios, en los mundos superiores, está dentro nuestro también. Y para que nosotros podamos captar lo que hay allí, tenemos que unirnos en unión matrimonial. Y la unión matrimonial tiene distintos pasos. Primero, uno tiene que entregarse. En general hay muchas quejas de las chicas y los varones que se casan de acuerdo con la tradición judía, porque no les da mucho tiempo para conocerse, y a veces, en algunos casos, ahora ya mucho no se da, pero en general antes las parejas se unían conociéndose el día del matrimonio. Entonces, una de las cualidades principales es la autoentrega, el Mesirut Nefesh. Confiar en que Dios nos está llevando hacia un camino, y por suerte yo tuve al Rebbe, tengo al Rav Ginsburg, que yo confío en ellos ciegamente, incluso sin entender, sin haber estudiado todo lo que ellos tienen y sin haber llegado al fondo. Yo confío en ellos ciegamente. Esa es la primera parte de la unión. La unión matrimonial también se refiere a la unión entre amigos. Por ejemplo, la unión entre amigos es primero entregarse uno al otro espiritualmente y luego concretarlo eso en forma práctica a través de una acción conjunta, a través de una actividad, a través de un trabajo concreto que selle esa unión. Lo mismo sucede, por ejemplo, entre ustedes y nosotros. Ustedes, por ejemplo, vienen, entran a una clase, se entregan, reciben todo lo que uno da. Esa sería la primera parte de la unión. La segunda parte de la unión sería llevar esa unión a la práctica a través de actos concretos. Por eso al comienzo de la clase decimos Lejaim y ponemos Tzedaká. Por eso hay seminarios, hay trabajos, hay consultas durante toda la semana de gente que quiere saber cómo llevar a la práctica todo esto. Por eso estamos tratando de hacer institutos en distintos países, de llevar en forma material y concreta todo esto a la acción. Si todo esto se mantiene nada más que en palabras y en cosas espirituales, no se puede llegar a la finalidad concreta de todo esto, ¿no? Y esto no va a tener una cosa así teórica, no tiene ninguna base para el futuro, no permanece.
Entonces, a través de que ustedes entregan su tzedakah con esfuerzo, a veces no solamente para juntar el dinero, sino para hacernos llegar hasta aquí, ese feedback que ustedes nos dan a través de sus emails y el apoyo, toda esa relación de ida y vuelta, es también parte de un proceso matrimonial. Es como el proceso matrimonial que tuvo el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí, donde dijo Naaseh Benishma: primero vamos a hacer sin entender y después vamos a escuchar. El pueblo de Israel se entregó, fue allí, recibió la orden de Dios y dijo: sí, lo voy a hacer. Después entendió. En la unión matrimonial también. Primero uno se entrega, luego hace, construye su casa, se une con el marido con la esposa con el marido, y a partir de eso se crea una unión cada vez más fuerte y surgen los hijos, crece la semilla. Entonces, en general quiero que tomen todo esto que estamos estudiando con ese espíritu. No sirve de nada que uno aprenda y repita cosas sin entender. Sí es importante abrir la mente, por más que uno no entienda todo, que entienda de a poquito algunos puntos y aferrarse a ese punto que ha entendido, y a partir de eso se van abriendo nuevos caminos. No hace falta entender todo de una vez. Todo esto va penetrando lentamente dentro nuestro, y de a poco, en determinado momento, nos encontramos con que nace el Hijo. De repente nos encontramos con la noticia de que de todo esto que estamos sembrando surge algo. Y ese es un proceso que puede durar segundos, a veces dura minutos, días, años, vidas, universos, y todo uno dentro del otro. Cada cosa y cada recompensa que Dios nos va dando recompensas a distintos niveles y en distintas etapas de nuestra vida. El asunto es confiar en Él. Entonces sigamos. Decíamos que el Parsuf de Lea está formado a partir de el reinado del entendimiento, y el Parsuf de Rachel de Malhut de Tebuna, el reinado del intelecto. Entonces, Binah sería esa capacidad innata de entender un proceso, y Tebuná sería el entendimiento mismo, sería la parte exterior, o sea que ese proceso ya fue realizado y ya se obtuvo un producto. ¿Por qué? Estas dos cosas surgen del mismo lugar, como nos dice la Arizal. Todo esto brilla desde el mismo lugar. Y ambos se unen juntos durante la relación matrimonial. Entonces Lea, el Parsuf del pensamiento, se desarrolla sobre el intelecto propiamente dicho, y Rachel, que es el Parsuf del habla, se desarrolla a partir del intelecto aplicado. Entonces podríamos decir que tenemos la ciencia teórica y tenemos la ciencia aplicada. Rachel es el intelecto teórico y Lea es el intelecto teórico y Rachel es el intelecto aplicado. Binah y Tebuna. ¿Queda un poquito más claro ahora?
Muy bien, sigamos adelante porque todavía tenemos bastante camino. Ahora, Lea se manifiesta en la Dalet del nudo de los tefilim. Para que ustedes vean, vamos a tomar los tefilim. Bueno, vamos a terminar esta frase. Lea se manifiesta en la Dalet del nudo de los tefilim. Y Rachel también se manifiesta en una Dalet. Cuando ellos se juntan, forman una mem cerrada, como en la frase le marvé. Marvé quiere decir aumentar, incrementar el reinado. Así dice el Arizal. O sea, todas esas son frases un poco cerradas, pero les quiero mostrar. La Dalet, ustedes saben cuál es la forma. En los tefilim, vamos a abrir los tefilim que se ponen aquí en la cabeza. Esta Dalet se pone, este es un nudo, este nudo. Acá dentro de la caja tienen los tefilim donde hay los pergaminos con las letras escritas del Sukim de la Torah, y acá atrás tienen, este es el tefilim de la cabeza, aquí atrás tienen un nudo, y este nudo, como ustedes lo pueden ver aquí, tiene la forma de la letra Dalet. ¿Lo pueden observar? Bueno, aquí está, se ve la imagen al revés. La Dalet es así. Entonces dice, Lea representa esta Dalet y Rachel también presenta esta Dalet. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una Dalet así, lo hago en forma grosera, y tienen una Dalet inversa, al unirse forman una mem cerrada. Ustedes saben que hay una mem abierta y una mem cerrada, la mem sofit, exacto, Enrique. Ahora vamos a ver más adelante por qué el Arizal nos está diciendo esto acerca de la Dalet y qué tiene que ver una cosa con otra. Entonces, cuando los Sofrim escriben una mem, tienen que ver dos Dalets que se complementan. Una escrita en forma normal y otra al revés, formando un espejo, una imagen especular. En general, como dice nuestro amigo Luis, la mem solo se escribe al final de esta mem cerrada es al final de las palabras, lo que se llama mem sofit. Por ejemplo, maim, cuando uno escribe la palabra maim, hay dos mem, ¿verdad? Uno es la mem sofit y otra es la mem final. Como ustedes ven, una es abierta y otra es cerrada. ¿Ok? Bueno, Alfonso, ya estamos hablando en hebreo, Baruch Hashem. Entonces, la mem sofit, que es la cerrada, solo se escribe al final de la palabra. Pero, dice la Arizal, y ese es un secreto que saben los escribas, los sofrim, hay una mem sofit que se escribe en el medio de las palabras. En el medio de la palabra, y eso ocurre solamente una vez en toda la Biblia. En el versículo que dice, para aumentar el reino y para la paz
sin final sobre el trono de David y su reinado. Este versículo, donde dice para aumentar, para incrementar el reino y la paz sin final sobre el trono de David y su reinado, tiene una palabra intermedia, tiene una mem final que está escrita en la mitad de la palabra, que es lemarve. Lemarve. Esta mem que hay aquí, por supuesto cuando yo lo escribo ahora la computadora nunca me va a permitir, a lo mejor sí me permite, perdón. Si yo escribiera esto a la vista de cualquier persona diría que es un error, pero esta es la única vez en toda la Torá donde esta mem es cerrada, estando en el medio de la palabra. Muy bien. Busca en la Torá el pasuk que dice Lemarve Malchut Veshalom Inketz al Malchut al Kiseh David Umalchuto. Eso está escrito en Isaías capítulo 9 versículo 6. Si se fijan en una Biblia normal en hebreo, una correcta, van a encontrar que esa palabra lemarve, incrementar, tiene una mem final, una mem en el medio que es cerrada. ¿Ok? Dice la Rizal que esta mem sofit está formada por dos bisagras un segundito. Está formada por dos bisagras y dos puertas. Las dos bisagras son las dos yud, es decir, los dos pinchecitos, las dos puntas en la dalet, en realidad. Vamos a ver si esto me escribe una dalet para que ustedes vean. No, la dalet normal en la Torá se escribe más bien así, me van a perdonar mi escritura. La dalet normal se escribe así en la Torá. Mejor dicho, un segundito.